Ya ahorita ya se está grabando. Continuamos con el concepto de demostración matemática. ¿Vale? Ok. A ver, de nuevo. Hay dos formas de demostrar. Una la empírica, por la experiencia. Yo puedo comprobar por experiencia. Por ejemplo, ayer que la hice de primero, que que son trabajos muy pesados, ¿no? Y yo puedo comprobar por experiencia que si meto la mano en la estufa, en donde está la llama, me voy a quemar. Puedo comprobar por experiencia que hace calor. Bueno, yo tengo calor, no sé si es mi imaginación o también ustedes. Bueno, esa es otra materia estadística, pero bueno. Eso es por experiencia. Ahora vámonos al concepto de demostración matemática. La demostración matemática es igual en todos los casos. Por ejemplo, la demostración por experiencia, me tocó una vez un caso. Estamos en Cuernavaca, que es un clima templado, en donde llega alguien de la costa y dice, ay, aquí hace frío. Y sí, conocíamos gente que vivía en Zacatepec, que hace muchísimo calor. Llegaban a Cuernavaca y decían, ay, hace frío. Y nosotros decíamos, no, es que esto no es frío. Digamos, váyanse al norte, váyanse al centro, a San Luis Potosí, que llega a bajar la temperatura a 5 grados, cosas así. Y luego me dicen los de Sonora, no, eso no es frío. Frío es cuando empiezas a ver nieve y cosas por el estilo, ¿no? Dices, no, pues sí. Entonces, de nuevo, la demostración, veíamos ayer que, este, que hay varios métodos, bueno, estábamos viendo el primero apenas, pero los otros son realmente muy simples. Estamos viendo el método de inducción. El método de inducción, de hecho, es algo que nosotros en la vida real también utilizamos mucho. ¿Por qué digo que utilizamos mucho? Porque tú cuando conoces a alguien, o sea, por ejemplo, dices, no, pues conocí a un potosino, y luego conocí a otro potosino. Entonces, a partir de eso, deduzco que todos los potosinos son así. Lo mismo con la gente del norte, ¿no? O sea, los de Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, Monterrey, Nuevo León. Dices, no, pues los del norte son así porque conocí a uno, conocí a dos, por inducción, generalizo, ¿sí? Lo cual no es necesariamente cierto, obviamente, porque es lógica natural, no es lógica matemática. Entonces, en el caso anterior, en el caso de ayer, veíamos un caso de inducción, donde lo que queríamos demostrar era de que era probar que 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de n números es igual a n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. ¿Sí? Veíamos la demostración directa, que es pues todo un proceso muy largo. Y y prácticamente construyes la fórmula a partir de toda esa demostración. Es una prueba directa. Ahora, usando el método de inducción, ¿sí me escuchan, compañeros? No estamos como en las sesiones espiritistas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, gracias. Sí, profe. Sí, gracias. Ok, entonces, usando el método de inducción te dice, primero probamos el caso base. El caso base es con el primer número que es válido. En este caso, el primer número válido es el 1. Entonces te dice que 1 eran cuadrados o cubos. 1 al cubo, sí, porque la fórmula no es 1, debe ser 1 al cuadrado. Aquí hay un error de construcción. Te dice que los cuadrados, dice 1 al cuadrado, aquí es cuadrado, este no es cubo, es un 1 al cuadrado, es igual a 1
más 1 más 1, más 2 por 1, más 1, que sería 1 por 2 por 3 sobre 6. Sacamos 6 sobre 6, pues te da 1. Es decir, para el caso inicial, para el caso donde sustituyes la fórmula con un 1, se cumple que la fórmula es válida. ¿Ok? Eso es lo que nosotros conocemos como el caso base. Es como que yo diga, conocí a alguien de Chihuahua y digo, ese de Chihuahua funciona así. Ok, perfecto. Pero quisiera saber si todos los de Chihuahua son iguales. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Decimos, imagínate si en lugar de usar N usas K, es igual, son letras al final de cuentas. Entonces lo que quieres demostrar es de que si el último número en lugar de ser K es K más 1, en lugar cambias esta K por un A más 1, entonces sería K más 1 al cuadrado. Del otro lado sustituye las K por más 1, o sea, sería K más 1, K más 1 más 1, que sería K más 2, y luego sería 2K más 1, lo cual simplificado te daría esto. Lo que quieres comprobar es de que si sigue cumpliendo la regla. Entonces, dices aquí que la hipótesis de inducción dice que esto es cierto. Simplificando te da, o sea, esto de aquí lo que tratas de hacer es comprobar que esto de aquí se va a cumplir para acá y se va a cumplir para acá más 1. Es como lo que les decía del efecto del dominó. Si nosotros le llaman el efecto del dominó por la siguiente razón. Se supone que cuando tumbas las fichas de un dominó, si tumbas la primera, asumes que puedes tumbar la segunda, ¿verdad? Si están acomodados como deben de ser. Si tumbas la segunda, yo puedo asegurar que tumbo la tercera y puedo tumbar la cuarta. Si así lo hago por inducción, yo puedo asumir que si puedo tumbar la enésima, también podría tumbar la n más 1. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. De la original, que es esta, le agrego el k más 1 al cuadrado para indicar que es el siguiente término. A este término de este lado también le agrego k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que hago es, te digo, este término de aquí, bueno, esto lo que hago es, factorizo el k más 1, porque podemos ver que aquí arriba hay un k más 1, que es este. Entonces, si este k más 1 lo factorizo, es decir, factorizo este k más 1 que multiplica el primer término y el k más 1 que multiplica el segundo término, si simplifico lo que tengo aquí, me va a dar que tengo esto de acá adentro simplificado, me daría de esta manera. O sea, este k más 1 lo multiplicó por 6 para poderlo meter a la fracción. Desarrollando esto de adentro, me va a dar que es 2k cuadrada más k, que es esto, más 6k más 6. Simplificando me va a dar 2k cuadrada más 7k más 6 sobre 6. De nuevo, factorizando, esto de aquí equivale a esto que tengo de esta parte. Ahora, esto que tengo de esta parte y le sumo esto, me va a dar esto de aquí. Esto de aquí es lo mismo, es exactamente lo mismo que lo que quería demostrar que era en esta parte, que es, ¿a qué me refiero que es lo mismo? A que la fórmula original dice que es K más K más 1 más 2K más 1. Ahora, si yo le agrego el K más 1, si sustituyo K por K más 1, aquí me quedaría K más 1 al cuadrado, y acá de este lado me tendría que quedar K más 1 más K más 2 más 2K más 1 más 1, que me quedaría esto de acá, 2K más 3. En pocas palabras, la idea es de que el comportamiento se mantiene, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, que es la demostración. La demostración te dice
que el comportamiento aquí se mantiene para el késimo elemento porque se mantiene para el k más 1. El comportamiento te dice que es la fórmula, que es el késimo elemento, que concuerda con esto, multiplicado por k más 1 y por 2k más 1. Si esto podemos, que fue lo que tratamos de hacer aquí, con esta parte de álgebra. Si demostramos que agregándole este término se sigue manteniendo el comportamiento, entonces podemos afirmar que la fórmula es cierta, ¿sí? Es al final de cuentas lo que queremos demostrar. Lo que queremos demostrar es que es válido para el caso 1, para el caso 2, para el caso 3, para el caso enésimo, para el caso n más 1, n más 2, n más 3, n más 4. Si nosotros esto lo siguiéramos desarrollando y en lugar de esto tuviéramos un caso n más 2, k más 2, por ejemplo, podríamos volver a hacer el álgebra y nos volvería a dar una fórmula que cumple con el mismo patrón. Entonces, ¿cuál es el propósito de la demostración? La demostración es comprobar que una fórmula, que un axioma, que algo se sigue cumpliendo. ¿Cuánto es lo que valdría acá? Lo que quieras. ¿Sí? ¿Recuerdan que les comentaba ayer el concepto de abstracción? El concepto de abstracción consiste en que yo pueda generalizar algo que me sirva para todos los casos. Fue como el proceso de la suma. Cuando la suma yo la veo como manzanas, pues quizás sirva para manzanas nada más. Pero cuando la suma la veo con números, me sirve para más cosas. Y cuando la suma la veo con letras, me sirve para todavía más cosas. Incluso, hablando una vez con un matemático, me decía de que las operaciones de suma, resta, multiplicación y división son lo mismo, es una suma. O sea, la multiplicación es la suma de algo varias veces. La división es la suma de varios elementos con su recíproco. Y la resta es la suma de los elementos con su inverso. Entonces tú puedes decir que la única operación real es la suma, todas las demás son variaciones. ¿Cuál es el detalle con estos dos tipos de demostración? Los dos te demuestran que esto es cierto. La prueba de inducción es más sencilla que la prueba directa. La prueba directa, el problema que radica es que muchas veces, y lo voy a destacar en esta parte de abajo, necesita de una idea brillante, ¿sí? O sea, necesitas de algo muy, muy inteligente, muy inusual para demostrarlo. La manera directa. El método de inducción no, el método de inducción dice, si es bueno para la primera y si es bueno para la última, para la enésima, entonces es bueno para todos los demás. Es decir, si es válido, más bien, en lugar de bueno, es válido. Si es válido para el primero, y es válido para el segundo, para el tercero y para el enésimo, lo único que tengo que demostrar es que el n más 1 se comporta igual. Si se comporta igual, ya la hice. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos rápidos. Aquí, uno muy parecido dice, si la suma de todos los números es igual al enésimo número por n más 1 sobre 2. Y dices, primero, caso base, el caso 1. El caso 1, si n es igual a 1, sería 1 por 1 más 1 sobre 2. Que sería 1 por 1 más 1 son 2, 1 por 2 es 2, dividido entre 2, ¿cuánto te da? ¿Cuánto te da 1 por 1 más 1 sobre 2? ¿Cuánto te da, compañeros? ¿Cuánto les da? 1.
Ujú. Por lo tanto, esta igualdad se mantiene, es cierto. Dice, lo comprobaste para el caso base. Ahora vamos a ver si vale para el caso de la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es de que si es válido para n, vale para n más 1. ¿Sí? A ver, aprovechando la hipótesis, la idea de los dominós, la hipótesis inductiva se ve de la siguiente manera. Si yo tengo acomodadas mis fichas de dominó, si yo muevo la primera ficha y tumba la segunda, podría demostrar que la enésima ficha se va a caer si esa enésima ficha tumba la n más 1. ¿Sí o no? ¿Sí, compañeros, o no? Sí. ¿Suena lógico? Que si tumbo la primera, que es el caso base, ¿puedo decir que voy a tomar la enésima o la enésima más 1? Sí. ¿Suena Sí, lógico ¿no? o no? ¿Cómo? ¿Sí suena lógico o no suena lógico? Sí, es lógico. Ok. Significa que si para el caso base es cierto, vamos a demostrar si para el caso n más 1 es cierto. Si esto se da, entonces significa que la regla es cierta. Es un concepto de certeza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, lo que tenemos que hacer es la tesis inductiva. La tesis inductiva es cambiar el n por el n más 1. Es decir, esta es la fórmula original y vamos a agregarle el n más 1. Y lo que queremos ver es que conserve el mismo comportamiento. A ver, vamos a ver cómo sería. Esto sería el mismo comportamiento. Entonces lo que haces es lo siguiente. Dices, si a la fórmula original le agrego un n más 1 y a este lado le agrego un n más 1, a los dos lados le agrego n más 1, entonces simplifico el lado derecho, donde este n más 1 lo meto a la fracción para que me quede así. Luego, si factorizo n más 1, me queda n más 1 de este lado y del otro lado me quedaría n más 2. Esa es una manera. La otra manera es desarrollo todo, es decir, multiplico n por lo que está aquí dentro, 2 por lo que está aquí dentro, simplifico y me queda este binomio. Este binomio lo puedo simplificar a esto y esto de aquí es lo mismo que esto de acá. Si es lo mismo, significa que conserva el mismo patrón. ¿Sí queda clara la idea? ¿O no? Aclarando que esto es simplemente álgebra, ¿eh? O sea, lo que quieres demostrar es que sigue conservando el mismo patrón, que se sigue conservando igual, obviamente no igual. Les pondré un caso, por ejemplo. No sé si bueno, a ustedes no les tocó, pero bueno, en el caso propio, en el caso mío, puedo ver a mis amigos de jóvenes bailando, muy bonito, por cierto, varios de ellos. Y algunos de ellos todavía siguen bailando, breakdance, todo ese tipo de cosas, pero ya no lo bailan igual. O sea, siguen bailando bonito. El patrón lo siguen conservando. Lo que ya no bailan igual es pues, muchas cosas, porque ya no tenemos el mismo cuerpo. Pero la gracia para bailar la siguen conservando. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que se conserva el patrón. No igual, obvio, porque ahora tienen más edad, pero el patrón de la habilidad la siguen teniendo. ¿Sí? Problema número 2. Quiero demostrar que esto es cierto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo pruebo para el caso base. El caso base puede ser el 1, pero no necesariamente el 1, ¿eh? Ahorita vamos a ver un caso donde el caso base no es el 1. El caso base, si sustituyo la fórmula por 1, donde n es 1,
Entonces del lado izquierdo nada más hay un 1 y del lado derecho habría un 1 al cuadrado. Una pregunta, ¿el caso base se cumple? ¿Se cumple el caso base o no se cumple, compañeros? O sea, 1 Sí, es igual a 1 al cuadrado. sí. Ok, apenas tumbamos la primera ficha de dominó. Lo que vamos a ver es que hipotéticamente si hubiera una enésima ficha de dominó, sí también se caería. Un momento, por favor. Ok, regreso. Entonces, ¿qué es lo que hay que checar? Pues hay que checar de que nuestra hipótesis inductiva es la fórmula original, lo que queremos demostrar, y queremos demostrar si es cierto que cumple, se mantiene el patrón para el n más 1. El n más 1 sería así, n más 1 al cuadrado, es decir, en lugar de la n sería el n más 1 al cuadrado, y sería 2n más 1. ¿Por qué 2n más 1? Por la siguiente razón. Si yo sustituyo esta n por n más 1, que sería el siguiente término, sería entre paréntesis n más 1. Entonces, al multiplicarse por un 2, me daría 2n y luego me daría más 2. 2 menos 1 me daría más 1. O sea, simplificado me daría esto. Lo que quiero demostrar, mi tesis inductiva, quiero demostrar que hay una manera de llegar a esto. Que a partir de mi hipótesis inductiva puedo llegar a esto. Si de aquí puedo llegar acá, significa que el patrón se mantiene. Significa que en un hipotético n más 1 cumple las mismas condiciones que la n, y que la n menos 1, y que la n menos 2, y que la n más 1, y que la n más 2. ¿Cuánto vale n? No lo sé. No me interesa. ¿Sí? Demostración. Del original de la hipótesis inductiva, le agrego el siguiente término que sería este, y al del lado derecho también le agrego lo mismo. Como podrán ver, esto de aquí es muy obvio. Esto de aquí, pues es el binomio de un cuadrado, ¿no? El cuadrado de un binomio, perdón. Como el cuadrado de un binomio significa que me queda n más 1 al cuadrado, con lo cual queda demostrado que sigue conservando el mismo patrón. Es decir, de una manera diferente pude regresar a este patrón que es el que ando buscando. Si eso es cierto, significa que esta fórmula es cierta, porque cuando lo evalúo con el siguiente elemento sigue conservando el mismo patrón. Si es válido para n sería, y logro ver que n más 1 se comporta exactamente igual. Una pregunta, ¿es lógico o inductivo pensar que n más 2 se va a comportar igual? A ver, compañeros, ¿creen que sea lógico? ¿Es o no lógico, compañeros? A ver, no me respondieron, se fueron a desayunar o no me entendieron. ¿Podría volver a repetirlo? Ah, sí, claro. A ver, en el método por inducción, primero pruebo que el caso más sencillo que conozco es válido. Les digo, es como la primera ficha de dominó, es la primera que empujo. Si eso es válido, entonces lo que tengo que demostrar es que si la primera ficha empuja a la segunda y así en adelante, entonces lo que tengo que demostrar es que la enésima ficha
se comporta igual la n más 1 que la enésima ficha. Entonces se mantiene el patrón. Y si se mantiene el patrón, significa que si tumbo la primera, pues voy a tumbar la enésima. Y la pregunta es que si tumbo la enésima y tumbo la n más 1, ¿sería lógico pensar que también tumbaría la n más 2? Sí, ¿Y la n más 3? sí, ¿Y la n más infinito? Que sí, sí. obviamente no es lógico, ¿eh? En infinito no se puede sumar ni multiplicar ni nada. Pero bueno, a lo que voy es eso, a creer. La inducción matemática lo que nos indica es que podamos creer que algo es cierto. ¿Sí? Si te fijas, estamos llegando a un nivel de abstracción más alto. No es el que se le enseña a los niños o el que se le enseña. Una vez me acuerdo que un latoso me decía, ¿de qué fue tu tesis de doctorado? Y así como que, uy, bueno. Y bueno, se la traté de explicar con palabras sencillas. La persona no era estudiada, tenía preparatoria. Independientemente de que sean preparados o no, los niveles de abstracción no necesariamente son los mismos, porque como quiera, ustedes cada vez tienen un entrenamiento mejor, ¿sale? Y no es como el profesor de la Universidad Autónoma, del que corrieron, ¿no? De que le dice burro. Básicamente la idea aquí es de que ustedes tienen que ir mejorando, tienen que ir cambiando su manera de pensar a una manera más abstracta, porque en la computación todo es abstracto. En realidad no tenemos aunque veamos la foto de una persona, detrás de eso hay un montón de ceros y unos y detrás de eso hay un montón de voltajes. Eso es lo que tenemos que pensar, de que la gente vea algo en la pantalla o sienta algo por un sensor, pero realmente es una abstracción, eso no existe. Es como la realidad virtual, la realidad aumentada, son cosas abstractas. ¿Estamos? Entonces, parte de eso es que nosotros creamos que esto es cierto. ¿Cómo creemos que esto es cierto? Por medio de la demostración. ¿Sale? Por ejemplo, el maestro no podía demostrar que el muchacho era un burro porque era un humano, ¿no? Entonces, obviamente estaba diciendo mentiras o tonterías. Entonces, regresamos a esta parte. ¿Qué es lo que intentamos? Esto es una verdad que queremos, es una hipótesis inductiva. Les digo, la hipótesis, cuando se le quita el prefijo hipo, se convierte en una tesis. Y una tesis, por definición, debe ser cierta. La tesis se debe de demostrar. Entonces, lo que se hace es el proceso para demostrar que esta hipótesis inductiva se convierte en una tesis, es decir, se convierte en una verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Probamos el caso base y luego probamos el caso n más 1. El caso n más 1 es decir, lo que intentas probar es decir, se comporta de la misma manera. A ver, una pregunta. Obviamente no sé cuántos de ustedes, supongo que nadie es casado, ¿verdad? ¿O sí? ¿Alguien es casado? No, nadie alza la mano. Bueno, ok, supongo que nadie es casado. Cuando tú te casas, tú asumes una hipótesis inductiva. Asumes que la persona se va a comportar de la misma manera. ¿Están de acuerdo? Claro que eso no es inducción matemática, obvio, porque las personas no somos teoremas matemáticos. Pero es algo que nosotros suponemos. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Sí, cuando dicen, me voy a casar con Juanita, pues yo asumo que como Juanita es bien linda y bien amable y bien trabajadora, en 10 años va a seguir siendo igual, va a ser igual de bonita, y en 40 años va a seguir siendo igual de bonita, trabajadora y todo ese rollo, ¿no? Que conserva el mismo patrón. Eso es lo que yo asumo, ¿ok? Y por eso cuando te casas, pues asumes eso. Entonces, aquí lo que hacemos es demostrar que una fórmula es cierta
para el caso base y para el caso enésimo. ¿Sí, compañeros? Es como cuando alguien dice, es muy buen, por ejemplo, podemos decir que Judith es muy buena cocinera, supongamos. Vamos a su casa, nos invitó, así que quiere quedar bien con el profe. Bueno, ya les dije que no me gusta que me digan profe. Entonces, bueno, quiere quedar muy bien con el doctor y cocina bien rico. Ese es el caso base. La pregunta, una inducción sería de que si para el platillo enésimo, sería una buena cocinera si para cualquier platillo también lo hiciera rico. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, profe. en la demostración matemática, lo que haces es el platillo enésimo, vas a ver bien si el platillo n más 1. Entonces, lo que intentas demostrar es que el n más 1 se comporta con el mismo patrón que el enésimo. Y que el enésimo se comporta igual que el n-1 y que el n-2 y el n-3. Y lo podemos ver de nuevo con la metáfora del dominó. Si en la primera ficha tumba la segunda tumba la tercera tumba la cuarta, y así hasta el enésimo. ¿Ok? Problema número 3. Te dice 1 más R más R2 más R3 hasta Rn-1 es igual, todo esto de aquí es igual a esto. Para el caso donde R es distinta a 1. ¿Por qué R no puede ser igual a 1? Porque es distinta. ¿Qué es lo que pasa con la fórmula del lado derecho si R fuera igual a 1? Se anularía. Te queda 1 menos 1, ¿qué te da? 0. ¿Y qué es lo que pasa cuando divides algo entre 0? Te da 0. Te da 0, ¿vale? Entonces, bueno, aquí te dice que R tiene que ser una constante que no sea igual a 1. Ok. Entonces dices, a ver, dices 1, R de 1 menos R es igual a R. Entonces, a ver, podemos probarlo con 2. Donde 1 más 2, ¿cuánto daría? Porque R, supongamos que R vale 2. Y N sería el número de términos. A ver, vamos a ver si es cierto. Sería, ¿cuánto dijimos que era? Ah, sí, sería 2. 2 más 1 porque serían los dos primeros términos. R vale 2 y N vale 2. A ver, vamos a ver si es cierto. Si R vale 2, sería 2 más 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Sería 3. Del lado izquierdo te da 3. Del lado derecho. Si R vale 2 y N vale 2, entonces sería 2 al cuadrado. ¿Que cuánto te da? 4, ¿no? 4 menos 1. 3. 3. Ahora abajo es 2 menos 1. 2 menos 1, ¿cuánto te da? 1. 1. O sería 3 sobre 1, ¿cuánto te da? 3. Entonces del lado derecho te dio 3 y del lado izquierdo, ¿cuánto te da? Del Deje lado busco la calculadora. ¿Cómo? Del lado izquierdo te da 3, del lado derecho te da 3. El caso base es cierto. El caso base sería un 2. Claro que podemos sustituirlo por un 3, por un 4, por un 5 y habría que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, si en lugar de ser un 2 fuera un 3, que sería 3 más 1 te da 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sería 4. Del otro lado sería 3 al cuadrado serían 9 menos 1 te da 8. Luego sería 3 menos 1 sería 2. 8 sobre 4, ¿cuánto te da? 8 sobre 2 te da a 4. Te da 4 del lado derecho y 4 del lado izquierdo. Se cumple para el caso de 3.
Y así podemos sustituir, ¿eh? Para 4, para 5, para 6, y se conserva el mismo patrón. Ahora, dices, ¿qué pasa? Queremos ver la hipótesis inductiva. La hipótesis inductiva es lo que queremos comprobar. Lo hacemos con la tesis inductiva. La tesis inductiva significa que si es válido para esto, debe ser válido para el siguiente. El siguiente es este. Porque aquí termina en n-1. Entonces el siguiente es n. Y acá arriba en lugar de ser n sería n más 1. Y lo demás queda igual. ¿Sí? O sea, lo que quiero demostrar es de que esto, cuando le agrego esta parte, se convierte en esto de acá. ¿Cómo lo hago para demostrarlo? Pues lo hago así. Del lado izquierdo, de la hipótesis inductiva, le agrego un R más N, que sería el siguiente término, y del lado derecho, le agrego también un R más N. Si esto de aquí lo meto a la fracción, me queda así. O sea, lo multiplico por lo que está abajo y me queda de esta manera. Si factorizo Rn, este Rn está multiplicando esta parte, que sería esto, y este Rn está multiplicando a este Rn, o sea, sería un 1, ¿sí? Al momento de factorizar este Rn por esto de aquí, me queda esto de acá. Y este menos 1, que es el que queda suelto, es el que tenemos de este lado. Si aquí simplifico con este 1, con este menos 1, se van los dos. Entonces, ¿qué es lo que pasa de si multiplico R por Rn elevado a la n? ¿Qué es lo que me da? Si multiplico R por R elevado a la n, me da Rn más 1. ¿Sí se acuerdan de las leyes de exponentes y todo eso, verdad? Todo lo que ¿Se vieron, sumaba? lo que es el curso de inducción. Cuando multiplicas un término por otro, se suman los exponentes. Como el exponente es n, entonces la suma de los dos sería n más 1, porque el exponente de este es 1. Entonces, esto simplificado te da esto, y este menos 1 es el de acá. Esto que tienes de aquí es lo mismo que tienes acá. Como es lo mismo, significa que hay un camino para poder llegar al caso n más 1. Esta barrita de aquí, este cuadrito, significa, por lo tanto, es demostrado. Si hay un camino que me dice que el patrón se conserva, es igual, entonces podemos hablar de que la demostración es válida, ¿sí? Es como que digas que alguien es bueno. Si dices que es bueno para un caso y para el enésimo caso también es bueno, tendrías que demostrarlo con el caso n más 1. Porque eso significa que se sigue comportando siempre bien. A ver. En ese sentido, sí quedó, bueno, espero, vienen muchos más, ¿cómo se llama? Ejemplos, pero bueno, tienen que leerlos y ¿cómo se llama? O sea, al final de cuentas la demostración, a ver, aclarando, el método lo que intenta es de que por medio de álgebra tú puedas encontrar un camino. Bueno, no necesariamente de álgebra, hay demostraciones que se basan en geometría, en muchas cosas. Lo que tienes que demostrar es de que hay un camino para llegar al caso n más 1. Si el caso n más 1 se cumple, por lo tanto se cumple el caso enésimo. Y si se cumple el caso enésimo, se cumple el caso n más 1. Pensemos de nuevo en el dominó, pero pensemos al revés. La ficha enésima se cayó porque la aventó la n menos 1. ¿Están de acuerdo? La n menos 1, ¿por qué se cayó?
La n-1, la ficha n-1, ¿por qué se caería, compañeros? ¿Por qué la tiramos nosotros? Porque la tiró la n-2. ¿Y la n-2 por qué se cayó? Por la n-3. Exacto. Empieza a pensar hacia atrás y dices, si yo empujé la ficha 1, la ficha 2, ¿por qué se va a caer? Por la 3. La ficha 2 se cayó porque le empujó la 1. La ficha 3, ¿por qué se caería? Por la 2. Y la ficha 4, ¿por qué se caería? Por la 3. Exacto. Entonces, esto es, les digo, es como un juego de dominó, en donde dicen la enésima si logras comprobar que la n+1 se parece a la n, entonces la n se parece a la n-1, y la n-1 se parece a la n-2, y así hasta que llegues a la primera. A la primera que tumbaste. O sea, en retroceso lo puedes ver así, o lo puedes ver hacia adelante. La 1 tumba la 2, la 2 tumba la 3, la 3 tumba la 4, hasta que la n tumba la n+1. Eso es cierto siempre y cuando se mantenga el mismo patrón. Otro método que existe se le llama reducción al absurdo. ¿Sí? Y mucha gente le gusta usarla, también es válido. La idea aquí es suponer que la proposición que queremos demostrar es falsa. Y a partir de esta suposición usamos deducciones matemáticas. Si llegamos a una proposición falsa, entonces implica que la proposición contraria es cierta. Ejemplo clásico. Ustedes quieren detectar que su novia o novio son infieles. Pero lo que quieres demostrar es más bien que son fieles. Entonces lo que quieres demostrar para demostrar que son fieles es demostrar que son infieles. Si demostrar que son infieles se vuelve falso, ¿qué es la conclusión a la que tendrías que llegar? Que es infiel. Si infiel es falso, ¿cuál es la conclusión? Que es fiel. Exacto. A ver, imagínate que le checaste todos sus mensajes de Facebook, lo seguiste sin que se diera cuenta, le revisaste su mochila, todo su celular, etcétera, etcétera. Y no le encontraste prueba de que es infiel. Por lo tanto, si infiel es falso, ¿qué es lo que sería verdadero? Que es fiel. Es fiel, exacto. Lo que sería la verdad sería lo contrario, porque te das una idea de que es absurdo que sea infiel, como la mayoría de los hombres, ¿no? La mayoría de los hombres somos fieles y demás. Bueno, ok. Entonces, ¿eh? Igual puede ser para todo, ¿eh? O sea, por ejemplo, quieres demostrar que el doctor Zárate es un buen maestro. Entonces lo que haces con reducción al absurdo es tratar de demostrar que es un mal maestro. Si al demostrar que es un mal maestro fallas, ¿qué conclusión deberías de llegar? Que no es mal Que no maestro. es mal maestro. Exacto. ¿Sí? ¿Se fijan cómo es el juego de palabras? Pero es la manera en que se hace por reducción al absurdo. Veamos, dice, demostrar que m y n son enteros tales que la suma de n más n cuadrada más n cúbica es igual a m más m cuadrada, es decir, una potencia menos. Entonces n es par, n tiene que ser un número par. Entonces, la solución, supongamos que n es impar, o sea, trato de comprobar lo contrario. A partir de esto debemos de conseguir una contradicción. Si n es impar, entonces n cuadrada es impar y n cúbica es impar. ¿Se acuerdan que les había demostrado que el cuadrado de un impar es impar y el cubo de un impar son impares? Entonces, de la suma del lado derecho, de acá, la suma esta n más n cuadrada más n cúbica
tiene que salir impar. ¿Por qué te tiene que salir impar? Porque como suponemos que n es impar, la suma de un impar con otro impar siempre es impar. A ver, de nuevo. La suma de dos impares es par. La suma de tres impares es impar. Y eso ya está comprobado. La suma de tres impares, 5 impares, 7 impares es impar. La suma de dos impares, 4 impares, 6 impares es par. ¿Ok? Entonces, de eso deduces que m más m cuadrada también tendría que ser impar. Porque si del lado derecho la suma es impar, del lado izquierdo también te tendría que dar un impar. Ahora, dices m más m cuadrada, si lo factorizas te da por m más 1. M por m más 1 siempre te daría impar. ¿Por qué te daría impar? Porque, pongamos los dos posibles casos. M es par o m es impar. Si m fuera impar, al multiplicarse por un impar, más bien, si m fuera impar, al sumársele 1, lo convertiría en un par. Entonces, al multiplicar un par por un impar, te daría par. Ahora, si m fuera impar, al sumársele 1, sería de nuevo más bien, de nuevo, si m es par, entonces, al multiplicar un par por un impar, te daría un par. Si m es impar, al sumársele 1 sería un par, y al multiplicar un par por cualquier impar te dará un par. Es decir, en cualquiera de los dos casos, ya sea que m sea par o m sea impar, la multiplicación de m por m más 1 siempre te va a dar un par. Por lo tanto, tienes una contradicción. Dices que del lado derecho la suma es un par y dices que del lado izquierdo la suma es un impar. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción porque dice de un lado, del lado izquierdo, esta suma te tiene que dar un impar. Del otro lado, la suma te da un par. No puede ser que un par sea igual a un impar. Por lo tanto, hemos llegado a una contradicción. ¿Y qué es lo que quiere decir entonces? Si nosotros, ¿no? lo que quiere decir entonces es que n no puede ser impar, n tiene que ser par por fuerza. ¿Sí, compañeros? Es a lo que me refiero y lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando encuentras algo que te dice que lo que estás afirmando es imposible, por lo tanto tienes que creer lo contrario. ¿Sí? Lo contrario en este caso es que como n de un lado son impares, no pueden ser igual a un par. Por lo tanto, n no puede ser impar, tiene que ser por fuerza par, para que del lado izquierdo quede par y del lado derecho también te quede un par. ¿Ok? El lunes continuamos con un poco de ejercicios y terminamos la unidad. Por favor, vayan haciendo las prácticas. Si el lunes no acabamos, el martes y el miércoles, o el martes, les explico de qué se tratan las prácticas, porque voy a quitarle algunos ejercicios. Y yo creo que el próximo viernes ya va a ser el examen de la tercera unidad. ¿Ok? ¿Alguna duda, compañeros? No, va a ser el examen. No, profesor. ¿Cómo? Es que se Pregunto de qué día va a ser el examen. ¿Pregunta de qué? ¿Qué día va a ser el examen? Es que no lo escuché. El examen sería el próximo viernes. Y las prácticas serían para el siguiente domingo. Para el siguiente
Viernes Para el también. siguiente viernes, de hecho todo es junto, deberían de entregar todo junto. Porque la idea es que las prácticas te sirvan para el examen. Muy bien, profe. Entonces, Gracias. para que las vayan checando y para que las vayamos checando la semana que viene, ¿sale? Sale. Ok, entonces buen fin de semana, estudien mucho y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Sí, Ah, profe, pues, hasta el profe. lunes. Hasta lunes, Teoría, Hasta lunes. ok. Pues hasta el lunes, profesor.